ingeniera, compañeros. Nuestro grupo está integrado por Juana Fajardo, Natalia Espinosa, Karen Montero, Brian Cepeda, Jennifer García, Josué González y Carlos Cuello. Nuestro tema es redes neuronales artificiales. A continuación le vamos a presentar la historia. Las redes neuronales artificiales, también conocidas como sistemas conexionistas, son un modelo computacional evolucionado a partir de diversas aportaciones científicas que están registradas en la historia. Consisten en un conjunto de unidades llamadas redes neuronales, conectadas entre sí para transmitirse señales. La información de entrada atraviesa la red neuronal, donde se somete a diversas operaciones, produciendo uno de los valores de salida. Warren Miklo y Walter Pitt en 1943 crearon un modelo informático para redes neuronales, que se llama lógica umbral, que se basa en las matemáticas y los algoritmos. Este modelo señaló el camino para que la investigación de redes neuronales se divida en dos enfoques. Un enfoque que se centró en procesos biológicos y el otro en los cerebros, y el otro se centró en aplicaciones neuronales para la inteligencia artificial. En 1958, perceptrón. Entre la década de 1950 y 1960, el científico Frank Rosenblatt, inspirado en el trabajo de Warren y Walter Pitt, creó el perceptrón, una unidad donde nacería, se potenciará las redes neuronales artificiales, en donde toman entradas de binaria X1 y X2. Estas producen una salida binaria. Sus principales usos son decisiones binarias sencillas o para crear funciones lógicas. A continuación, mi compañera. Ya, la siguiente. 1965, el multilayer. La de 1965, multilayer, perceptrón. Como se imaginaba, el multilayer es ampliación de percepción de una única neurona a más de una. Quiere decir que además se aparece el concepto de las capas de entradas, ocultas y salidas, pero con valores de una entrada y salida binario. No olvidemos que tanto el valor de los pesos como el del umbral de cada neurona lo accionaba manualmente el científico. Cuantos más perceptrones en la capa, mucho más difícil conseguir los pesos para obtener salidas deseadas. Siguiente. Los 1980S, aprendizaje automático de neuronas simoides. Para poder lograr que las redes de neuronas aprendieran solas, fue necesario introducir un nuevo tipo de neuronas. Las llamadas neuronas simoides son similares al perceptrón, pero permiten que las entradas, en vez de ser 0 o 1, puedan tener valores reales como 0,5 o 0,377. La siguiente. 1997, de Long Short Term Memory Recurrent Neural Network. Esta arquitectura permite conexiones hacia atrás entre las capas. Esto hace las que se puedan procesar de datos de tipos time serie, datos históricos. En 1997 se crearon la lista que contienen una celda de memoria que permiten a la red recordar valores por periodos cortos o largos. A continuación, mi compañera. En 1989, Convolutional Neural Network son redes multilayer que toman su inspiración de corteza visual de los animales. Esta arquitectura es muy útil en varias aplicaciones, principalmente en lo que son procesamientos de imagen. La primera, lo que es NE, fue creada por Jan Leckwood, que estaba enfocada en un reconocimiento de letras manuscritas. La arquitectura constaba en varias capas. Implementa lo que es la extracción de características y luego la clasifica. Nodo es para cada número que es del 0 al 9, es decir, 10 nodos se activan del 1 de a 1. En el 2006, Deep Bellier Network de DBN, antes de la BDN en el 2006, los modelos con profundidad, que son decenas de cientos de capas, eran considerados demasiado difíciles en entrenar
incluso con los backconfaction, que era el uso de las redes neurales artificiales, y quedó estancado con la creación del DBN y logró obtener unos mejores resultados en lo que es la MNICT, que es devolución de entusiasmo en el poder de lograr, que es aprendizaje profundos en redes neurales. En el 2014, el General Adversing Network fue reconocido como estos primeros casi en los 80 años de avance en lo que son las redes neurales. En la historia de la inteligencia artificial suelen dividirse en tres etapas, que son del 40 al 70, donde pasó del asombro de estos nuevos modelos hasta lo que son los escepticismos. La idea detrás era la gran de tener dos modelos de las redes neurales, compitiendo, uno que era generado y que toma inicialmente como datos de basura. ¿Qué quiere decir eso? Como entrada y genera lo que es una muestra. El otro modelo es llamado discriminador. Este es recibe y a la vez muestra un generador. Y del conjunto de entrenamiento, lo que es real, esto de aquí, todo lo que son conjunto de entrenamiento y lo que es muestra generador, eso deberá ser capaz de diferenciar entre las dos fuentes. Estas dos redes juegan una partida, que puede decir, digamos, que continúa donde el generador aprende a reproducir, muestra más de lo que es realismo, y el discriminanismo aprender y a distinguir entre datos reales y muestras artificiales. Bueno, a continuación, compañero Brian Cepeda. Hola, muy buenas noches con todos los compañeros y docente presente. Mi nombre es Brian Cepeda y me toca hablar sobre los tipos básicos de problemas de RNA. Para ello les voy a mostrar la siguiente diapositiva. Como podemos ver, los tipos de problemas básicos de las RNA, redes neuronales artificiales, la mayoría de los problemas se dividen en dos grupos, en dos grandes grupos, y estos dos grandes grupos en tipos de redes de neuronas, los cuales son redes de clasificación y redes de evaluación. Están las redes de primer tipo, los cuales son redes que se encargan de asociar y clasificar. Se las denomina asociativas ya que determinan una configuración de entrada con una salida, y a estas se las denomina redes clasificadoras asociativas o redes reconocedoras de patrones. Están las redes de segundo tipo, los cuales son redes que manejan problemas de juicio. A estas se las denominan redes evaluadoras, y están las redes que son de otro tipo, los cuales son un grupo de redes neuronales artificiales, lo que constituyen modelos específicos para tareas específicas como restauración de patrones, predicción, entre otros. La fase de creación y desarrollo. La siguiente fase comprende todas las fases que se consideran necesarias para el desarrollo de una red neuronal artificial, y este comprende las siguientes etapas, las cuales son diseño, arquitectura, entrenamiento de la red, aprendizaje supervisado y no supervisado, problemas comunes en el entrenamiento. Yo les voy a hablar básicamente del diseño de arquitectura y del entrenamiento de red. El diseño de arquitectura nos dice que esta es la etapa que se la considera crítica. Es una de las etapas las cuales se las considera críticas, ya que esta etapa determina el número de neuronas que tendrá la red, así como su disposición en capas y la conectividad entre las mismas. Se dice que es crítica puesto a que la topología de red que determina la capacidad de representatividad de la misma. El entrenamiento de la red. Se dice que el entrenamiento de la red, que es un sistema organizado, puede definirse como aquel que transforma un cierto mensaje de entrada en uno de salida, de acuerdo con algún principio de transformación. Si tal principio está sujeto a cierto criterio de validez de funcionamiento, esta definición será válida. Para definir el aprendizaje bajo los dos puntos de vista en el que éste puede entenderse, ya que los dos puntos de vista son el ontogenético, que es el aprendizaje de un individuo humano o no, y el filogenético, que es el aprendizaje que afecta a la especie. A continuación, mi compañera Jennifer García les va a hablar sobre los siguientes puntos.
Buenas, mi nombre es Jennifer García. A continuación de lo que habló mi compañero Brian, yo voy a hablar lo que es del entrenamiento de una red. Voy a compartir pantalla. Bueno, se dice que una vez diseñada la arquitectura de la red y las funciones que la regirán, se tiene que proceder a entrenar a la red para que ésta aprenda el comportamiento que debe llevar, ya que estas están distinguidas por dos fases o periodos, que es la fase de aprendizaje y la fase de funcionamiento de real o fase de ejecución. Se dice que la fase de aprendizaje se entrena a la red para que ésta vaya a su modificación de acuerdo a sus hipnóticos, adaptándolo paulatinamente para que esta red tenga como una respuesta correcta. Se dice también que la fase de funcionamiento real o fase de ejecución, esta es durante la cual ya la red ya es operativa, la cual esta no necesita procedimientos para volverla a modificar. También tenemos lo que es el aprendizaje supervisado. Se dice que esta consiste en presentarle a la red repetitivamente patrones de estímulos de entradas pertenecientes a un juego de ensayo. El juego de ensayo, esto quiere decir que está formado por parejas de patrón de estímulo y respuesta correcta. El juego del ensayo debe de estar representada equilibradamente toda la información a la red que se necesita aprender. Esto dando como un tipo de respuesta, y al realizar el entrenamiento, la respuesta que se le va a dar a la red es que compare la respuesta anterior con la que tiene dicho patrón, y esta va a reajustarse a lo que son sus pesos hipnóticos. Cuando ya un patrón de entrada de la red ya responde correctamente a todo lo que la red de neuronas ha grabado, se le pasa al siguiente patrón de juego de ensayo y esta procede a hacer de la misma manera, que es siguiendo estos pasos. El aprendizaje no supervisado, esto quiere decir que es un tipo de aprendizaje en lo que ya el hecho de que están haciendo es exigirle a la red que capte por sí misma alguna de sus características. Presenta los datos de entrada. Estas no se especifica a la red cuál debe ser la respuesta correcta, es decir, no hay un comportamiento entre la respuesta de red y la respuesta deseada. Tampoco no existe ninguna influencia externa a la red, puesto a que no se le informa de ningún resultado si fue correcto o no. Y esta no necesita mucha cantidad mayor de patrones, ya que durante su entrenamiento se puede ajustar correctamente a los pesos hipnóticos de la red. Esta no necesita ser supervisada como su nombre mismo lo dicta. A continuación, mi compañero Josué va a hablarles un poco más acerca del tema. Muy buenas noches, mi nombre es Josué González, alumno del noveno sistema matutino en la carrera de Ingeniería en Sistemas. Vamos a hablar sobre los problemas más comunes en el entrenamiento de una red neuronal artificial. Lo primero que debemos saber es que una red neuronal artificial está compuesta por muchos segmentos. Uno de los problemas más comunes cuando se está entrenando una red neuronal artificial es que la red no entra en una presión suficiente para así tener un buen rendimiento. Esto va a hacer que tenga un porcentaje alto de fallo y reduzca muchas veces el rendimiento al momento de realizar el juego de ensayo, o si no, la red va a tardar mucho tiempo en entrenarse. Para evitar estos riesgos, la red debe de ser entrenada de nuevo con mucha totalidad. Los hechos hay que corregirlos a tiempo. Uno de los problemas más comunes que presenta también es por el bajo rendimiento, o sea, cuando se entrena la red neuronal de manera baja no va a obtener un rendimiento óptimo, ya que cuando la red neuronal se entrena de manera adecuada, esto va a hacer que el ejercicio pleno
tenga más o menos un 90% de aciertos en los conocimientos con los cuales se entrenó al realizar la prueba. En cambio, si se llega a obtener un entrenamiento muy alto, esto va a hacer que los aciertos, si lleguen, incluso hasta sobrepasen el 90% del rendimiento, pero al momento de hacer las pruebas de validación va a salir un poco bajo, ya que un sobreentrenamiento va a hacer que la red neuronal no aprenda correctamente. También se ve que una red neuronal con poco entrenamiento puede llegar a ser desechada. También podemos ver que cuando una red neuronal no tiene un buen rendimiento, también se debe a que se está utilizando redes no distribuidas. Esto dificulta un poco el entrenamiento, ya que la red neuronal no aprovecha toda su capacidad para poder aprender. También lo más recomendable es utilizar redes neuronales distribuidas, ya que estas ayudan al mayor aprendizaje y un mejor rendimiento, o sea, se alimenta mejor la red. Las entradas de la información llegan a la salida de la siguiente red, o sea, la información va pasando de las primeras redes a la segunda. Como sabemos, las redes neuronales están compuestas de varias neuronas. Esto quiere decir que hay varias uniones, varios enlaces, y la información viaja a través de ellos. También, como se dice, son capas. Uno de los factores que se utilizan mejor aquí es la topología de red, que su complejidad es muy alta. Nos dice que según el número de capas de las neuronas, esta va a recibir un entrenamiento más rápido. O sea, lo más recomendado en la arquitectura de una red neuronal artificial es que tenga la menor cantidad de capas posible para poder tener un mejor entrenamiento y un rendimiento más óptimo en el ejercicio que se va a realizar. También nos dice que la red se entrena durante demasiados ciclos, cuando hay muchas capas, y esto dificulta el aprendizaje. Esto también se debe al overrating. Esto nos dice que un sobreentrenamiento a una red neuronal va a dañarla y no va a permitir que tenga un buen desarrollo. Gracias. A continuación, mi compañero Carlos Cuello le va a seguir hablando más sobre el tema. Saludos, ingeniera. Mi nombre es Carlos Cuello y yo les voy a hablar sobre la fase de validación o test. Tras la fase de entrenamiento viene la fase de ejecución, durante la que se le pedirá a la red que responda a estímulos diferentes a los presentados durante la fase de entrenamiento. Gracias a los ejemplos aprendidos del juego de ensayo, la red deberá ser capaz de generalizar y dar respuestas correctas ante patrones de estímulos nuevos. En otras palabras, una vez terminado el aprendizaje, una red puede generalizar. Es decir, ante entradas similares a las del juego de ensayo, producirá salidas correctas. Hay que tener en cuenta que es muy difícil conseguir la capacidad de generalización de una red sin utilizar grandes cantidades de datos y que estos son muy variados. La red reconocerá o evaluará y dará una respuesta a partir de los pesos establecidos durante el entrenamiento. Para conseguir el mejor rendimiento de generalización, los datos usados en el entrenamiento deben cubrir un rango de hechos suficientemente amplio. Si los datos de un problema se diferencian demasiado de todos los patrones del juego de ensayo, la red tendrá dificultades para encontrar la respuesta correcta. A una red evaluadora es importante mostrarle tanto los patrones de entrada que llevan a evaluaciones positivas como los patrones de entrada que llevan a evaluaciones negativas. Es decir, el entrenamiento de la red debe incluir situaciones que se evalúen negativamente, pues de lo contrario la red simplemente aprenderá que todo está correcto siempre. ¿Qué es perceptrón?
Perceptron es la red más antigua que se conoce, fue desarrollada en 1943. Este tipo de red consiste en sumar las señales de entrada y multiplicar por los valores de pesos escogidos aleatoriamente. Este valor es comparado con un patrón para determinar si la neurona es activada o no. Si el valor comparado es mayor, la salida es 1, caso contrario es 0. Perceptrón simple, la de una capa. Es un modelo unidireccional, compuesto por dos capas de neuronas, una entrada y otra de salida. Utilizan señales binarias. Las neuronas de entrada son discretas y la función de activación de las neuronas de la capa de salida es de tipo escalón. El perceptrón simple solo sirve para clasificar problemas linealmente separados. Perceptrón multicapa. El perceptrón multicapa está formado por una capa de entrada, al menos una capa oculta y una capa de salida. Este tipo de entradas usan para su entrenamiento propagación hacia atrás, conocido también como retropropagación del error o regla delta generalizada. Las principales características son: se trata de una estructura altamente no lineal, presenta tolerancia a fallos y es capaz de establecer una relación entre dos conjuntos de datos. Esa ha sido toda la exposición del grupo 4. Muchas gracias.